Siguiendo con lo que tenemos programado, tenemos seguidamente la conferencia Desafíos para alcanzar una educación de calidad en Costa Rica hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Para abordar este tema nos acompaña el señor Gilberto Alfaro Varela, al que le pido por favor se haga presente. El señor Alfaro es exdirector ejecutivo del Sistema Nacional de Acreditación de Educación Superior, SINAES. El señor Alfaro está actualmente jubilado, pero igual que muchos apasionados de la educación, podríamos en algún momento retirarnos y seguimos dando nuestros frutos. Con nosotros, don Gilberto Alfaro. Muchas gracias. Tenemos más o menos 40 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. En primer lugar quisiera agradecer esta invitación a compartir con ustedes esta reflexión que me llegó así a la casa, una invitación tratando de acomodar agendas y al final pudimos concertar este tiempo en un tema que creo que ya debemos estar trabajando, posiblemente muchos de ustedes ya lo están haciendo. Cuando pensamos y nos hablan de Objetivos 2030, a uno le parece que falta mucho y yo ahora saco las cuentas del tiempo ya no pensando en mí sino pensando en mis nietos, pensando en qué grado estarán cuando llegue el 2030 y dónde van a estar y qué les habrán dado, y la urgencia me parece que es grande. Me parece que tratar el tema es urgente y posiblemente muchos de ustedes lo han estado haciendo ya. Yo quería, para dar inicio a mi presentación, tener una idea de, nada más así, si ustedes levantan la mano ya yo me hago una idea, ¿cuántos de ustedes han estado discutiendo el tema de Objetivos 2030 como tema de trabajo en los circuitos? ¿Cuántos docentes de aula tenemos en esta sala ahora? ¿Ok? ¿Cuántos directores de centros educativos están aquí? ¿Cuántos supervisores están? Muy bien. ¿Cuántos seguidores del planteamiento de Jacques Delors de los años 90 tenemos en la sala? ¿Quiénes recuerdan haber leído algo de Jacques Delors? Ok. Hago esta consulta porque yo quisiera que ustedes se sientan que esta es una conversación dirigida a cada uno y cada una de ustedes. No quisiera que esta sea una conversación para tener un texto ahí que se quede como un texto más, sino que quisiera que cada uno lo piense desde el lugar donde está, desde la posición que tiene en la supervisión, en la dirección, en el aula, en cualquier lado. Al final de cuentas, todo lo que están haciendo, si no llega a los niños, de nada vale. Si no llega a los niños, de nada sirve. Ahora me maravilla cuando escuchaba esta presentación, lamentablemente llegué apenas cuando ya estaba casi finalizando la presentación inicial, pero me maravilla pensar de todo lo que tenemos a disposición para gestionar el sistema. ¿Cuánta información, cuántas cosas sabemos, de cuántas cosas ya no hay que meterse a buscar papeles, sino apretar una tecla para tener la información? ¿De cuántas cosas hoy día disponemos que nos permite tomar decisiones oportunas para llegar mejor al aula y hacer que ni un solo niño tenga que perder, ni un solo joven tenga que perder tiempo porque nadie sabía la necesidad que tenía? Y desde esa perspectiva me parece que estamos en una situación maravillosa para poder entrar a pensar en Objetivos 2030. De manera que cuando pienso en eso y me vuelvo, y como decía don Jenner, entre los pensionados viejos que estamos, nos tocó el tiempo cuando había que hacer todo a pie.
cuando todo había que hacerlo a pie, cuando todo había que escribirlo a mano para que se lo revisaran y cuando todo había que digitarlo una y otra vez, no digitarlo, teclearlo una y otra vez para que pudiera quedar correcto para ser entregado a los estudiantes. Y aún así, creo que se podían lograr muchas cosas. Hoy día los logros tienen que ser de mucho mayor altura y tenemos el compromiso moral de que por lo que disponemos, las facilidades, tenemos que hacerlo de mejor manera. Haciendo ese contexto, quisiera entrar en esta reflexión a la que les invito a que se sientan ustedes involucrados en ella. Es para ustedes, es de ustedes y es pensando en los lugares donde ustedes están. Cuando la estaba preparando decía, y si un director tuviera que estar aquí, ¿qué pensaría de esto? Y si un supervisor tuviera que estar, ¿qué pensaría? Y si un docente de aula de primer grado, de preescolar, de cualquiera de los niveles educativos, ¿qué pensaría? Y yo también la estaba pensando, como les dije, de mis nietas, qué estarán haciendo hoy, que les va a servir para que en el 2030 uno pueda decir, ¿estaban preparadas o no? Tengo una que, si en el 2030 toca aplicar pruebas PISA de 15 años, estaría en la población total para que saquen una muestra y de ahí pueda ser evaluada la situación de aprendizajes. Yo voy a seguir un guión más o menos donde tengo una conceptualización, unos ámbitos de acción, unos desafíos que tenemos, unas condiciones de logro para la implementación de las políticas hacia el logro de los objetivos del 2030, algunas acciones concretas y un por tanto que será la tarea que nos ha de quedar por ahí. Cuando pensamos en objetivos del desarrollo sostenible, objetivos 2030, no es una agenda nueva. Los que no hemos empezado todavía a leer de objetivos 2030 tenemos 2 años de rezago ya. Y eso creo que nos alarma. Yo digo que en educación cada día que empezamos más tarde ya vamos con unos cuantos tiempos, no solamente un día de retraso, sino que mucho tiempo, porque lograr implementar eso nos toma tiempo. Los objetivos 2030 fueron definidos en el año 2012, o sea, hace 5 años que fueron definidos, y en el 2015 los ministros de educación del mundo toman el objetivo 4 de los objetivos del desarrollo sostenible como la línea de trabajo sobre la cual han de poner sus esfuerzos para salir adelante. Esto me parece que es importante tenerlo presente porque en el ámbito de la educación tenemos que estar al tanto, no de la educación solamente la nuestra, tenemos que estar pensando por dónde va el mundo, porque los estudiantes que nosotros tenemos hoy día no son ciudadanos solo de este país, son ciudadanos del mundo. Fíjense en los lugares, en los periódicos, cada vez me sorprende más cuando aparece una noticia de que el costarricense tal que está en el país tal, destacándose en música, destacándose en ciencia, destacándose en esto. Eso es porque ya no pertenece solamente a este territorio. Y ya ningún estudiante, ninguna persona de este país, la podemos pensar formándose exclusivamente para el ámbito pequeño en el que está viviendo. Ni un solo ciudadano costarricense puede ser pensado para el circuito escolar en el cual vive. No puede ser pensado para ahí. Ese circuito escolar es solamente la plataforma desde la cual le estamos formando para que se piense ciudadano del mundo. Y ese mundo somos nosotros los que estamos abriendo ventanas que hoy día cuesta mucho menos abrirlas. Hoy día abrimos un video de algo que está pasando en alguna parte y de inmediato ese estudiante está conectado con el mundo. Bueno, eso nos lleva a pensar que para lograrlo, esos propósitos que se plantean, los objetivos del 2030, son 17 objetivos, donde ustedes podrán meterse y buscar cada uno. Hay toda una estrategia nacional para atender el desarrollo de los objetivos 2030, donde todas las áreas están incluidas, todos los ministerios tienen algo que hacer, y el objetivo 4 es el que le corresponde a la educación, porque se asume que todo desarrollo sostenible parte del papel que juega la educación, que es central en la transformación de las condiciones de las personas. No hay un asunto que uno diga, el ambiente lo van a resolver
ser los científicos. Los científicos irán a decir cómo, pero la población general, con la educación que tiene, será la que tiene que hacer del ambiente algo mejor. La salud no la resuelven los médicos, la salud lo resuelve la población teniendo mejor educación para poder actuar en el medio. El desarrollo científico y tecnológico no lo resuelven las universidades, lo resuelven las personas que se forman con la calidad que se requiere, y por eso la educación es fundamental. El objetivo 4 de los 2030, de los objetivos 2030, dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida y para toda la vida. Y creo que es fundamental que nosotros tengamos claro que un estudiante que hoy está en primer grado está aprendiendo a aprender para siempre, no para pasar primer grado o de pasar de primero a segundo y de segundo a tercero. No está pasando por ahí para eso, está pasando por ahí para aprender cómo es que aprende, cuáles son sus habilidades de aprendizaje, para poder él seguir aprendiendo el resto de su vida. Es claro, y muchos lo habremos escuchado y no es una expresión nueva para nosotros. Ya Omar Dengo decía que tenemos que aprender a morir hasta el día que estemos, aprender a vivir hasta el día que estemos muriendo. Hasta ese día hay aprendizaje que hacer. Y creo que en ese sentido el objetivo se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar desarrollo sostenible. Y en las manos nuestras es donde está. Ahí están pasando todas las generaciones de este país. Cuando estamos hablando de calidad, y para pensar qué será lo que nos están diciendo los objetivos 2030 sobre calidad, yo quiero usar esta noción de calidad de un sistema educativo. Es una noción de calidad que fue escrita por Felipe Martínez Rizo, un educador mexicano que fundó el Departamento de Evaluación de México y que tiene un gran impacto en Latinoamérica y en el mundo cuando habla de calidad. Y que sería maravilloso sentarse a conversar con él sobre el tema de la calidad, sobre la evaluación y sobre la construcción de espacios verdaderamente de calidad en los ámbitos educativos. Dice: la calidad del sistema educativo es la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad. Conceptos que estaban siendo utilizados en la presentación anterior cuando están hablando de indicadores. ¿Qué tanto nos estamos acercando a la relevancia que necesitamos tener en el ámbito educativo para lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué tan eficientes somos en el uso de los recursos de los que disponemos? A mí me sorprende cuando la gente piensa que tenemos pocos recursos, y cuando uno tiene unos recursos y uno dice, pero con esto podríamos hacer maravillas si lo distribuimos adecuadamente. Si hacemos un uso racional de los recursos, alcanzan para mucho y más. Solo que tenemos que aprender a usarlos adecuadamente. Y cuando somos eficientes y además hay equidad en el sistema, nos damos cuenta que todos se sienten preparados y aptos para estar ahí. Esa noción de calidad yo la voy a ir jalando a lo largo de la presentación, de manera que la vamos a tener presente. Felipe Martínez Rizo hace un diagrama para ver las dimensiones de la calidad en un sistema educativo, y me parece que no se alejan de lo que normalmente hablamos, pero que están en un dibujo que nos pone todo junto y que me parece que nos agrada verlo así, porque nos damos cuenta que no hay ninguno que pueda actuar de manera aislada. No podemos decirle al de recursos, usted enciérrese en su oficina y ve a ver qué hace y ahí nos manda algo para hacer. Ni podemos decir al docente, usted atienda el aula y no nos atrase con lo demás. Todos estamos interrelacionados. El contexto en el que estamos, los recursos de los que disponemos, los insumos que nos sirven para el aula, para la oficina, para cada uno de los lugares, todos tienen un impacto que nos contribuyen a atender los asuntos que tienen que ver con la relevancia, la pertinencia, la eficiencia. No hay elementos aislados cuando queremos hablar de calidad. La calidad es una cualidad que hay que mirarla integralmente.
A veces decimos, y aquí hay uno de los problemas que muchas veces decimos, el sistema está muy bien porque la cobertura es suficiente. Podemos tener a toda la gente en la escuela y no estar teniendo absolutamente nada de la calidad que esperamos, porque a la escuela no se viene a estar, se viene a vivir intensamente, se viene a crecer constantemente y se viene a aprender cómo se aprende para el resto de la vida. Entonces no basta con tenerlos, hay que tenerlos y hay que trabajar con ellos para lograr el propósito fundamental que es aprender. Se requiere evaluar, y aquí quisiera hacer el entronque con la idea del Encuentro Nacional de Calidad de la Educación y asociar calidad con evaluación. Es necesario evaluar sistemáticamente, no evaluar por evaluar, sino evaluar para aprender. Se evalúa para aprender, esa es la función de la evaluación, no es para tener datos, se evalúa para aprender. ¿Qué nos dice esto de lo que estamos haciendo y qué acción hay que tomar de inmediato para poder seguir? Hay que evaluar a los alumnos, evaluarlos en muchas dimensiones. Y ahí les invito después, en el texto que yo escribí está la referencia de Felipe Martínez Rizo, por si quieren meterse a buscar el texto y leerlo. Felipe Martínez Rizo dice, de los alumnos hay mucho que saber. Cada persona tiene mucha información que darnos y de ellas tenemos nosotros que aprender. Hay que evaluar a los docentes. Evaluar para aprender de los docentes y para ayudarlos a crecer, no para descalificarlos, no para minimizarlos y no para sancionar, para aprender y tomar decisiones con ellas sobre el crecimiento que requieren en el proceso. Pero también hay que evaluar a los directivos. Hay que evaluar el tipo de gestión que se está haciendo en cada una de las instancias y hay que evaluar los planteles educativos. Un plantel educativo no es un encierro donde entran estudiantes. Un plantel educativo es un espacio de crecimiento vital donde educadores, estudiantes, padres de familia conviven para crecer juntos. Y hay que evaluar si eso es lo que estamos viviendo o si los planteles educativos se convierten en ratoneras, que a mí me horroriza cuando pienso en centros educativos convertidos en ratoneras, encerrados, donde nadie puede salir en un caso de emergencia. Y esas evaluaciones tienen propósitos diferentes. Pudiera ser una evaluación diagnóstica, esa evaluación que hacemos los educadores en nuestra clase cotidianamente, no la que escribimos y que reportamos, esa que hacemos todos los días. ¿Cómo vienen hoy? ¿Cómo estuvieron en el mes? ¿Cómo estuvieron en este periodo? Eso nos sirve para crecer, para tomar decisiones inmediatas. Evaluación para retroalimentación. Evaluación para rendición de cuentas. Hay un momento en el que tenemos que entregar el reporte, llenar todos los cuadros estos a los que se referían los compañeros. Tiene que salir de alguna parte la información. No la puedo inventar a última hora para decir, bueno, ahí póngale 3 y en esta otra póngale 5. No, eso es producto de un trabajo sistemático. Pero también hay evaluaciones que sirven para la selección. Selección de estudiantes que van a colegios especiales, selección de profesores que tienen cualidades para tal o cual. Hay que hacer esa tarea. El mejoramiento de la calidad, yo siempre la pienso en una curva de crecimiento permanente. Nunca podemos decir, en el 3 ahí podemos parar. El día que usted para en el 3, mañana está en el 2 de vuelta. Porque la calidad o sigue creciendo o empieza a decrecer. Y en eso creo que, por eso, cada vez los sistemas se vuelven más complejos, porque cada vez uno tiene mejores condiciones para seguir creciendo y por eso uno lo tiene que ver en crecimiento permanente. Y por eso cuando hablamos de evaluación para el mejoramiento de la calidad es, bueno, si ya logramos esto, mantengámoslo y ahora cómo podemos lograr lo otro y vamos a ir creciendo progresivamente. De manera que a mí me gusta verla así, una calidad en crecimiento permanente. ¿Cuáles son ámbitos de acción de los objetivos del desarrollo 2030? Hay algunos elementos que yo he entresacado, ustedes podrán después leerse todos los documentos que hay, pero uno de los primeros que se plantean los objetivos 2030 es educación para todos. No hay una sola persona en este país y en ninguna parte del mundo que no merezca recibir educación. Y tenemos que ver cómo.
Tenemos que ver qué tipo de educación será la que requiere. Si no la podemos ofrecer nosotros, tendremos que canalizar al lugar donde se la pueden ofrecer, pero no puede quedarse sin educación. Lo que se plantea en los objetivos 2030 es, no puede haber ni una sola persona que no esté recibiendo educación, porque ese es un derecho que todos tienen. Y en esto yo creo que nosotros debemos de pensar, ¿cuántos estudiantes? Y ahora maravillosamente el compañero decía, no tienen deserciones, no tienen pérdida de estudiantes. Maravilloso. Qué dolor me da cuando en un colegio, en una escuela, alguien dice, se nos fueron 50, ¿y dónde están los 50? ¿Y cómo se fueron? No sabemos por qué se fueron. Nadie se puede ir sin que uno sepa, y si se va es porque se traslada a otro centro, pero tiene que estar ahí. Tenemos nosotros que superar todo indicio de proceso excluyente del sistema educativo. Quiero pensar que en mi época, cuando yo empezaba a trabajar, empezaba en un sistema donde lo excluyente parecía ser necesario. Yo ahora les quisiera preguntar, no me lo diga cada uno, pero piense cada uno de ustedes, ¿dónde están el resto de sus compañeros de primer grado? ¿Cómo se fueron quedando en el camino? Nadie los fue a buscar, nadie sabe qué se hicieron. Por ahí andan, lamentándose algunos de haberse quedado atrás y otros sin uno saber dónde están. Y eso parecía ser normal. Lo normal era que un estudiante que no aprende a leer en primer grado se empiece a crear la idea de que es que yo no sirvo para estudiar. Es que usted no nació para eso, como si para estudiar alguien hubiese nacido. Todos tenemos capacidad, pero eso se veía como normal. Hoy día es totalmente anormal pensar que un estudiante que no aprende matemáticas rápido es candidato a irse de la escuela, irse del colegio o irse de alguna parte. Lo que tenemos que buscar es de qué manera puede aprender matemática, porque matemática la puede aprender todo el mundo. No es, como dicen unos amigos, teoría de cohetes, aprender matemática. Pero es labor docente poder buscar las mejores estrategias para que los estudiantes la aprendan, de manera que podamos cumplir con esta educación para todos. El derecho a la educación y su interrelación con otros derechos humanos. Si uno habla de derechos humanos y no tiene la educación de primero, no puede cumplir ninguno de los otros. Así que por ahí tenemos que mantener eso vigente. Transformar las vidas mediante la educación es educar antes que dar información. Antes que dar mi clase de química, tengo que asegurarme que el estudiante se siente que lo que yo estoy haciendo es para ayudarlo a educarse. Educarse para seguir creciendo, y en esa educación yo tendré como pretexto para interactuar con él el curso de química que me toca enseñar. Y uso química porque eso fue lo que enseñé por casi 40 años. Es esa la razón de ser de que yo esté en un salón de clase o esté en una supervisión o esté en cualquier lado, que esos jóvenes logren aprender para transformar su vida. La alfabetización de calidad en lenguas, ciencias y matemática. Y alfabetización en el sentido más amplio. Hoy día no se habla de alfabetización como un problema de los docentes de literatura y los docentes de lenguas de inglés o de español. Se alfabetiza en matemáticas, se alfabetiza en ciencias, se alfabetiza en historia, se alfabetiza en todas las áreas. Educación única y renovada, que sea integral, ambiciosa, exigente, sin dejar a nadie atrás. Esa educación no se le puede ofrecer a nadie una que sea una de primera y otra de segunda. Todos tienen derecho a esa educación de calidad. Acciones afirmativas que contribuyan a disminuir la brecha digital y garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Vean que esta responsabilidad hoy día, yo recuerdo cuando yo terminé la escuela, la gente dijo, qué dicha, ya terminó todo. Y no me siento que haya terminado de aprender absolutamente nada a esta altura de la vida, pero en el concepto tradicional está, si ya usted terminó esto, ya no tiene que seguir aprendiendo. Esa era la idea tradicional. ¿Qué características tiene esa educación? La visión se inspira en el concepto humanista de la educación y del desarrollo. Está basada en el derecho humano y la dignidad. Se educa por dignidad.
se educa para que las personas tomen conciencia de la dignidad que como ser humano tiene y que pueda seguir creciendo y desarrollándose. Por justicia social, la inclusión es un elemento fundamental, la protección a las personas, la diversidad cultural y lingüística y étnica. Todos tienen derecho a la educación, no importa si no hablan el idioma donde están, donde llegan de primera entrada. La responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas, padres, docentes, estudiantes, todos tenemos que dar cuenta, y la educación es un bien público. Y como bien público, todos tenemos derecho a ella. Muchas veces decimos que la educación pública o privada, la educación siempre es pública. El servicio a la educación es público y aún así aquellos que lo ofrecen en centros privados tienen la autorización del Estado para poderla ofrecer, porque es un bien público. Y el derecho humano, y es un derecho humano fundamental, la base para garantizar el logro de los demás derechos. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Centrar los esfuerzos, y aquí yo creo que es de vital importancia pensar dónde los vemos interactuando. Asegurar el acceso. Que ni un solo niño, ni un solo joven, en el entorno que le toca a ese centro educativo, pueda quedarse afuera. ¿Cómo le aseguro el acceso? Lo tengo que buscar, lo tengo que atraer, lo tengo que retener y lo tengo que educar. Y ese acceso es tarea nuestra, asegurarnos, cuando digo nuestra, es tarea del Estado costarricense y de los estados en todo el mundo, asegurar que quien tiene que estar en los centros educativos, debe estar en los centros educativos. Si no está, a mí me da un dolor cuando encuentro un niño a las 10 de la mañana caminando por la calle solo, y a veces me detengo y le digo, ¿y usted en cuál escuela está? Porque no tiene por qué andar en la calle a esa hora, si esa era hora de estar en la escuela. Un joven que tiene que estar en la escuela, en el centro educativo, a una hora, no tiene por qué estar en la calle cuando le toca estar ahí. Eso implica acceso, que todos los que tienen que estar estén donde están. La equidad, de manera que a todos se les trate por igual, no hay unos de primera y otros de segunda. La inclusión, aún teniendo las diversidades que tenemos, la calidad y que los resultados de aprendizaje dentro del enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Nunca planteemos la idea de que ya terminamos el curso. No hemos terminado el curso. Hoy llegamos hasta aquí, nos vemos mañana. Hoy llegamos hasta aquí y nos vemos el próximo año, o nos encontraremos por ahí en los caminos de la vida y podremos seguir discutiendo sobre esto. O si se encuentra algo en la vida que va a decir, tiene que ver con aquello, o sea, continúa el curso. Los cursos nunca se acaban. La vida continúa y el aprendizaje es fundamental. Me parece que ese esfuerzo hay que centrarlo ahí. Hay otro que es ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado con todos. Los compañeros presentaban el ejemplo del colegio técnico de Mercedes Norte. Maravilloso, no tienen deserción. Ejemplo a seguir para ver cómo lo han logrado, pero la meta no está cumplida. La meta de la deserción no está cumplida en este país y ese no es motivo de satisfacción para decir, bueno, ya lo logramos en uno. No, ese es un buen ejemplo de cómo tenemos que aprender, pero los demás tenemos que seguir trabajando porque esa meta no está cumplida para todos, porque hay gente que no está en el sistema. La educación de calidad en todos los centros, para todos, y de mejora de los resultados de aprendizaje, para lo cual se requiere ver los insumos, planificar los insumos que requerimos. No puede ser que en un centro educativo nos lleguen chunches. Nosotros tenemos que planificar qué es lo que necesitamos para ese centro educativo. Aquí no me traigan chunches, no me manden cosas que yo no he pedido. Yo decido en ese centro educativo cuáles son las cosas que necesitamos para poder seguir. Los procesos no son únicos ni son iguales para todos los centros. Cada centro tiene que organizar sus propios procesos de manera armónica con la cultura en la cual están viviendo.
la evaluación de los resultados y los mecanismos para medir los progresos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos avanzando en esa curva? Hay algunas condiciones para, los he planteado, condiciones de logro para la implementación de políticas educativas hacia el logro de los objetivos 2030, perdón. Hay aportes de diferentes actores. ¿Cuántos de nosotros recordamos hoy día las teorías pedagógicas con las que nos formaron? ¿Cuántos recordamos en las universidades lo que nos tocó leer, fregarnos la vida pensando en la teoría que nos estaban dando? Y es posible que cuando llegamos a las aulas damos clases y se nos olvidó qué teoría había detrás. Y creo que no se vale, porque tenemos el privilegio en este país de que el sistema educativo está en manos de profesionales, graduados universitarios, casi todos, con fundamento teórico de peso, que le permite tomar decisiones realmente de peso también. Entonces, no se justifica que en alguna parte uno pregunte, ¿y aquí qué es lo que pasa? Y dice, yo no sé, porque yo lo único que hago es dar clases. Dar clases no es cuidar chiquitos. Dar clases significa organizar espacios de aprendizaje de altísimo nivel para que los jóvenes aprendan. Basado en un fundamento teórico que tengo como profesional para poder decidir qué rumbo tengo, aunque sea diferente al del compañero de la institución de al lado, pero yo tengo un fundamento teórico. Hay algunas cosas que manejamos y que todos tenemos presente. Dice, cuando los docentes tienen altas expectativas de los estudiantes, mejora su desempeño educativo. Eso es una afirmación que se hace en la literatura, que la literatura lo ha terminado llamando efecto Pigmalión. Si usted piensa bien del otro, el otro va a actuar bien. Si usted piensa mal del otro, el otro va a actuar mal. ¿Usted quería que yo actuara mal? Ah, bueno, vamos a complacerlo. Eso es teoría que ha sido demostrada en diferentes experimentos educativos. Bueno, entonces yo digo que la primera cosa que tenemos que hacer cuando entramos a un salón de clase, cuando entramos a un aula con trabajo de docentes, es pensemos bien de la gente y hagámosles sentir que pensamos bien de ellos y no van a tener la posibilidad de decir, ahora lo hago de cualquier manera. No, es que está pensando bien de mí, no le puedo quedar mal. Eso hacen los estudiantes. Cuando los padres ponen atención a la educación de sus hijos, ellos valoran más el aprendizaje. Cuando los padres dicen, es importante que aprenda, es importante que trabaje, pero tenemos que educar a los padres, los tenemos que orientar para eso. ¿Qué esperamos de los jóvenes en los centros educativos? Que estén todos, primero. Cuando están todos, ya podemos trabajar. Que sean felices. Los centros educativos no pueden ser lugares de infelicidad, deben ser felices. Que quieran aprender, que socialicen sanamente, que quieran venir siempre. Que alguien se despierta a las 4 de la mañana y dice, no veo la hora en que llega a las 7 para ir a recibir mi clase de matemática. Ojalá logremos que tengan ganas de llegar, porque somos nosotros los creadores de espacios de aprendizaje donde se ha de querer llegar siempre. Que descubran sus potencialidades y reconozcan las de los otros para crear una comunidad de gente que aprende. Que el éxito lo vean como un hecho colectivo para contribuir al desarrollo de la humanidad. Ya no nos educamos solo para ver si yo tengo un mejor salario, me educo para ver si la humanidad es mejor, para ver si el pueblo en el que vivo es mejor. Alguien decía, si nosotros estamos bien y los otros también, vamos a estar mejor todos. Bueno, esa expresión me parece maravillosa y me parece que es como la tarea que tenemos. ¿Qué buscamos entonces con las experiencias de aprendizaje que promovemos en los centros educativos con miras a crear contextos apropiados para alcanzar los objetivos 2030? Primero, identificar y desarrollar talento en nuestros jóvenes. Hay que identificarlo, pero hay que ayudar a desarrollarlo. Hay chiquillos que dicen, yo me moriría si me dejaran tocar guitarra. Hagamos que toque guitarra. Hagamos que ver cómo logramos que eso se concrete. Promover trabajo en equipo. Hay que aprender a trabajar con otros. Desarrollar capacidades de comunicación y comprensión de los demás. Capacidad de comprensión de los demás. Hay que aprender cómo comprendo yo al otro. ¿Cómo lo escucho?
A veces no entendemos a alguien, nunca lo escuchamos y no nos dedicamos a construir con él. Construir nuevo conocimiento. Que todos los días un estudiante se vaya a su casa diciendo, maravilloso, hoy aprendí tal cosa, hoy aprendí. Que tenga conciencia de lo que está aprendiendo. Y promover los cambios necesarios en las acciones educativas para alcanzar la calidad deseada. Hay que promover los cambios no ocurren solos. Lo más natural en los sistemas lo más natural, lo natural de los sistemas es el desorden y la falta de calidad. Eso es lo natural. Si ustedes ven los árboles que sembramos en el patio de la casa, que son un sistema con toda la naturaleza, son desordenadísimos. Se le caen las hojas y no las recogen. Las dejan volar por todo lado. Eso es lo natural. Si nosotros en un centro educativo soltamos a toda la gente que haga lo que quiera, lo más natural es el desorden. Los sistemas educativos son sistemas que requieren mucha energía para mantenerse caminando en la línea del mejoramiento. Y no se puede soltar esa energía porque tenemos que ir creciendo progresivamente. Y esa es una tarea que tenemos para poder alcanzar. ¿De qué medios disponemos? Y aquí voy cerrando. Tenemos recursos. Muchos más de los que había hace 10 años, de los que había 20 y de los que había hace 40 años. Muchos más. Tenemos recursos. Tenemos creatividad como educadores y tenemos potenciales tácitos. Necesitamos trabajo colaborativo. Con todo eso de lo que disponemos, necesitamos trabajar colaborativamente. Porque yo no hago nada teniendo las mejores tecnologías en mi clase. Si los demás no tienen eso, es pérdida de tiempo. Si yo tengo esto y está disponible para los demás, vamos a crecer juntos, vamos a poder avanzar. Acciones concretas. Velar porque los docentes estén empoderados. Y aquí, por eso preguntaba, ¿cuántos docentes hay aquí? Esos docentes necesitan estar empoderados y los que están aquí lleven el mensaje a sus compañeros. Tenemos que sentirnos profesionales de la docencia. Somos nosotros profesionales en educación. Tenemos fundamento teórico para lo que hacemos. Tomamos decisiones informadas. No estamos jugando de casita en la clase. Estamos tomando decisiones de peso. Ese empoderamiento no es para ser loco. Ese empoderamiento es para ser creativos, orientando toda la acción. Que sean debidamente contratados, que reciban una buena formación inicial y continua, y aquí creo que es fundamental el trabajo de las universidades. Las universidades tienen que asegurar que están formando a los educadores que requieren, y esos sistemas de formación tienen que ser evaluados y tienen que ser mejorados, pero la educación continua también tiene que ser evaluada sistemáticamente y mejorada. Que estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados dentro del sistema. Aquí me parece que los supervisores juegan un papel fundamental con los docentes en los centros educativos y los asesores pedagógicos. Nadie quiere un asesor pedagógico ni un supervisor que venga para regañarme. Quiero a un asesor y a un supervisor que venga para apoyarme en la labor que estoy desarrollando. Esta es mi propuesta pedagógica y ahora necesito que me realimente para seguir creciendo. Para eso lo necesito. Que dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de manera eficaz. Esa eficacia la ayudan a concretar los directores, los supervisores, los asesores. La educación de calidad, por tanto, fomenta creatividad y conocimiento, garantiza la adquisición de competencias básicas de lectura y escritura y cálculo en todas las áreas. Como les decía al principio, no se alfabetiza en español, se alfabetiza en absolutamente todo. Promueve el desarrollo de aptitudes analíticas, de solución de problemas y desarrolla habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel. Por tanto, y aquí termino, se requiere atender con urgencia, si nos metemos al logro de las metas 2030, la aprobación y articulación de todos los lineamientos, apropiación
y articulación de todos los lineamientos emanados de las políticas de Estado en educación que están vinculadas con los objetivos 2030. Tenemos que ver cómo están articulados para no andar buscando por un lado y por el otro. El trabajo articulado de todas las instancias del sistema para que se integre a todos los actores, que no haya nadie suelto, que todos sepan con quién coordinan, cómo es que vamos. El apoyo incondicional a todos los docentes por las vías establecidas en la estructura organizativa del sistema. Que no haya un solo docente, no importa dónde esté, que no tenga la información que requiere para ver cómo es que impulsa los procesos de mejora de la calidad de la educación y la capacitación sistemática y de calidad a todos los actores del sistema. Y aquí estoy diciendo todos los actores. Directores superiores, formadores de docentes, asesores pedagógicos, supervisores, directores de centros y docentes. Muchas veces pensamos que los que necesitan capacitación son los docentes. Necesitamos capacitar a los directores, a los supervisores. Yo casi nunca oigo que hay un curso de capacitación a supervisores, seguro que sí hay, pero yo nunca los oigo, que hay un curso de capacitación a personal de los centros de evaluación en tal parte para que vean a ver qué podemos hacer en conjunto, cómo podemos construir el mundo de manera diferente. Y desde ahí me parece que alinear todos los esfuerzos y pensar que los objetivos 2030 es una meta que está programada para ser cumplida por todos los países del mundo, me parece que es una grandísima responsabilidad que tenemos y que este país tiene condiciones para poderlo lograr de mejor manera si nos apuntamos a ello. Que no nos vengan en el 2029 a decir, veamos a ver qué hemos logrado sin que nadie supiera qué. No, hoy tenemos que saber que esa meta es un compromiso de Estado, no de gobierno, es un compromiso de Estados del mundo para decir, no se vale que al 2030 tengamos situaciones de educación que no sean las que nos estamos proponiendo hoy. Entonces, yo les invito a que los que no han leído el Objetivos 2030 se los lean, los estudien, los discutan y que además en los circuitos, en los centros educativos, en los diferentes lugares, pero a nivel general, vayamos trabajando para decir, ¿y qué indicadores vamos a tener de que estamos logrando lo que ahí dice? Porque hay muchas cosas que podríamos decir, tenemos las condiciones para hacerlo. Pónganse a pensar ustedes que aquí todos los educadores son graduados universitarios. Hay educadores en el mundo que son graduados de primaria, que están dando clases a sus compañeros de primaria. Hay graduados de secundaria que están dando clases a sus compañeros de secundaria. Aquí no tenemos esa situación. O sea, podríamos ser ejemplo de cómo lograr, pero lo tenemos que evaluar. Y aquí hago la conexión con el Departamento de Calidad y de Evaluación. ¿Cuáles son los indicadores que sistemáticamente vamos a ir evaluando, teniendo en cuenta que esa evaluación no significa que vamos a pasar instrumentos por todo el mundo? Son evaluaciones bien planificadas, económicamente planificadas, pero que nos van a dar información de si estamos o no caminando en la línea que tiene que ser. Así que les invito a que piensen que somos parte de los sistemas educativos del mundo, primera cosa, y que tenemos una responsabilidad de hacer ver que sí se pueden lograr condiciones como esas para todos los jóvenes en el mundo. Así que si hay algún comentario, alguna pregunta. Muchísimas gracias, don señor Gilberto Alfaro Varela. Realmente escucharlo a usted nos hace un gran reto a los que todavía estamos inmersos en el sistema educativo. Un gran desafío, una gran tarea. No dudo que todos vamos a tratar de hacerla y aplicarla. Un placer tenerlo por acá esta tarde.